representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en ustedes. A partir de esta hora los saluda en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Iniciamos la jornada con información desde Colombia, que tiene que ver con una acción militar contra la disidencia de las FARC, que saben ustedes recientemente anunció que regresaba a las armas. Bueno, ayer el presidente colombiano Iván Duque informaba al país que en una operación de la fuerza pública había sido abatido alias Alonso, cabecilla de las disidencias en el Cauca. Es el golpe más importante, decía él, a estas estructuras en esta región del país. Este criminal era hombre de confianza de alias Gentil Duarte y se le señalaba por la muerte de una candidata a las elecciones municipales de octubre, Karina García. Ella muere junto a su madre en un atentado horrendo y sus acompañantes. Bueno, este disidente de las FARC murió ayer por acción de los cuerpos de seguridad. Y es de especial importancia, tomando en cuenta el debate que se ha abierto, esto de la aplicación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece claramente un ataque contra uno de los Estados miembros, un ataque contra todos, y la posición de Colombia es que existe una convivencia, un apoyo desde Venezuela a esta disidencia de las FARC, también al Ejército de Liberación Nacional, tema, por cierto, que va a ser discutido en la Asamblea General de Naciones Unidas, a la cual Maduro ayer anunció que no va a asistir. Francamente, pocos argumentos que defender por parte de la administración de Maduro, no solo con relación a este tema, sino con relación a los derechos humanos, luego de el brutal informe que recientemente fue actualizado por la expresidenta Bachelet, alta comisionada de derechos humanos para Naciones Unidas. A propósito del ámbito internacional, comentar una nueva designación de los Estados Unidos. De esta manera, el gobierno norteamericano, esta es una interpretación muy personal, sale al paso a las conjeturas luego de la salida de John Bolton de su cargo. Michael Cossack es un diplomático de línea dura, quedó al cargo de la Subsecretaría de Estado para América Latina, lo destaca Infobae, para que ustedes se hagan una idea de los antecedentes de este funcionario. Mike Cossack dejará de ser responsable de Derechos Humanos del Departamento de Estado para hacerse cargo de la Subsecretaría de Estado para América Latina. Esta designación del gobierno Trump surge un día después de que el presidente de Estados Unidos declarara que despidió a John Bolton de la asesoría porque se extralimitó. Sin embargo, ayer él decía, yo tengo una posición más fuerte que la de Bolton. Lo cierto es que este funcionario, este diplomático norteamericano, tuvo un papel protagónico en la crisis con Manuel Noriega en Panamá. Coincide entonces con Elliot Abrams en este tema. Se encargó de negociar la salida del dictador y fue quien dio el ultimátum antes de que Estados Unidos decidiera intervenir militarmente. Sin duda es un diplomático de línea dura. De hecho, sugirió entrar en Chile en el 91, cuando ya estaba la democracia, para detener a un general, Manuel Contreras, que estaba señalado por su participación en el asesinato de Orlando Letelier, embajador chileno en los Estados Unidos. Él murió en un atentado con coche bomba en Washington. Y bueno, es un poco los antecedentes de este funcionario que es designado ahora
al frente de la Subsecretaría de Estado para América Latina. Ya en temas más terrenales, la próxima semana se inician clases en nuestro país. Lo cierto es que el telón de fondo de esta crisis avanza, no hay una solución a la vista. Hemos comentado y leído información de los docentes que se organizan, advirtiendo sobre incluso una posible paralización, tomando en cuenta la difícil situación económica que atraviesan, la situación de los planteles, y de esto vamos a hablar durante la mañana de hoy con nuestra invitada Olga Ramos. Conoce perfectamente el tema educativo. 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días para ti y muy buenos días para todos. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca de lo que podemos esperar la próxima semana. Leíamos ayer que los maestros, sobre todo en el interior, por ejemplo en estados como Aragua y Sucre, advierten que no van a regresar a clase, y leo nota de Crónica 1, porque, la situación económica es imposible de sortear, apenas devengan entre 30.000 y 40.000 bolívares. Esto es menos de $2 mensuales. Hemos hablado con usted sobre este tema. Un cartón de huevos en algunos casos ya supera 100.000 bolívares en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, lo primero es que efectivamente en las escuelas va a haber un déficit de maestros, porque más allá del tema del conflicto, porque hay muchos que se han ido del país, pero hay muchos que han tenido que renunciar a su cargo docente para poder dedicarse a una actividad productiva que les permita tener un ingreso para mantener a su familia. Eso que tú estás reseñando ahorita sobre la cantidad que gana un maestro no es nuevo, viene desde hace tiempo, y la falta de respeto del Estado a través del Ministerio de Educación de las condiciones que asumieron con la contratación colectiva, la violación de la contratación colectiva que se ha venido dando en los últimos años, ha hecho que los maestros estén en pésimas condiciones, no solamente por la cantidad de salario que reciben, sino por los beneficios como el seguro, por ejemplo, el seguro de salud. Fíjate, eso va a hacer que este año escolar comience con menos docentes en las aulas y más aulas sin docentes. ¿Qué significa eso? Que tú necesitarías tener las aulas totalmente cubiertas con un maestro, en el caso de inicial y primaria, un maestro por aula, y en el caso de bachillerato, un maestro por asignatura o por área. Si no los tienes, lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Educación, en términos muy serios, es rediscutir la cantidad de salario mensual que se le está pagando a los docentes y pagarles lo que les corresponde por contratación colectiva y más, algo que haga que no solamente les permita sobrevivir, sino que sea atractivo para que los docentes que se tuvieron que ir de la profesión regresen. ¿Por qué? Porque esos docentes han sido formados, porque esos docentes tienen experiencia, y esos docentes garantizan que lo que suceda en las aulas tenga un mínimo de calidad. La otra cosa que se hace cuando hay déficit de docentes es que se llama a los docentes jubilados, y a esas personas tendrías que también ofrecerles una buena paga para que dejen de hacer lo que están haciendo y se reintegren al sistema educativo nuevamente. Con eso tú lograrías bajar la cantidad de docentes que vas a necesitar, pero no lo vas a poder cubrir todo porque la cantidad de docentes que se ha ido es mucha. Entonces tendrías que hacer algo adicional, que es traer a personas que no tienen profesión docente al ejercicio de la docencia. Y aquí hay otra de las grandes críticas que han hecho todos los gremios que están en protesta, y es la creación de estas modalidades de formación con la lógica de la chamba juvenil, que son pocas horas de formación y directamente al aula, como si ser maestro fuese una cosa de vamos a enseñarte a pegar un ladrillo. O sea, no, ser maestro, para tú poder ser un buen maestro, un buen profesor, tú tienes que tener dos grandes condiciones. Una, saber lo que tienes que enseñar, que dependiendo de dónde vayas a dar clase varía, y saber cómo lo tienes que enseñar, y eso también varía dependiendo de la edad y del nivel educativo de los niños y de los jóvenes que van a estar cursando educación básica. Entonces, tú tienes que garantizar que las personas que vayan a participar, primero sean profesionales, para que lo mínimo que puedan, lo mínimo que tengan es que sepan lo que tienen que enseñar, que tengan una formación profesional universitaria
le da una base de partida que es diferente a cuando tú eres bachiller. Y lo otro es que tienes que evaluar para saber qué es lo que saben y después acompañarlos, no solamente en la formación fuera del aula, sino dentro del aula y con materiales que les permitan a ellos formarse a la par de tener actividades de enseñanza. O sea, eso de formarse en ejercicio tiene toda una estrategia de trabajo que no es solamente lanzarlos en el aula a ver cómo resuelven. Entonces, todo lo que se está haciendo ahorita es muy superficial, está muy mal organizado, ha sido, digamos, programado a última hora. Todo lo que se está haciendo ahorita no garantiza para absolutamente nada que quienes se estén incorporando a la profesión docente vayan a tener calidad y necesitamos que eso suceda. Ahora, los maestros están en absoluta, pero absoluto, el derecho de exigir sus condiciones de vida porque no tienen cómo ir a la escuela. O sea, un maestro, por ejemplo, en el interior, muchas veces los maestros tienen que caminar 1 hora para ir a la escuela porque no hay transporte. O sea, no hay un sistema de transporte que les permita llegar a su escuela. Un maestro que tiene que levantarse de madrugada y caminar 1 hora, 1 hora y media en algunos sitios muy inhóspitos, ¿con qué fuerza llega si además no ha tenido la oportunidad de comer bien en su casa y no tiene un sitio donde desayunar cuando llega a la escuela? O sea, esas condiciones de trabajo son condiciones adversas y mucho más para una persona que tiene que manejar grupos de 30 niños que tienen características y condiciones distintas y que además también vienen con problemas similares por falta de transporte, por falta de alimentación, porque no tienen agua en sus casas y además en medio de la jornada puede que se vaya la luz. Ahora, yo quiero detenerme, perdón que interrumpa, Olga Ramos, en este tema del plan Chamba Juvenil y estos docentes express, una denuncia que por cierto han realizado varios sindicatos de maestros en el interior del país. La carrera de educación, me corregirá si me equivoco, dura al menos 5 años, insisto, me corregirá si me equivoco. Sin embargo, el planteamiento que se está haciendo aquí es formar a personas que no sabemos qué, conocimiento tienen durante 5 semanas para que den clases. Eso es lo que está planteado en el papel y lo que han denunciado los sindicatos. Yo le preguntaría si hay información acerca del porcentaje de estas personas que van a asumir la responsabilidad de dar clases a partir de la próxima semana. ¿La escuchamos? Mira, no hay información precisa de cuántos son los que se están formando porque el Ministerio de Educación, como siempre, mantiene toda la información oculta. No hay información transparente, no hay acceso a la información. Pero tú muy bien dijiste que los maestros se forman, maestros para inicial y primaria y profesores de bachillerato se forman en 5 años. Y el precedente donde comenzó a depauperarse la formación docente fue cuando se creó en la Misión Sucre unas opciones para formación de docentes que se daban en 3 años. Y entonces las personas salían a ejercer la docencia después de 3 años de formación en los que, por lo que nosotros pudimos ver en los contenidos, había una parte importante que estaba dirigida más bien al adoctrinamiento y no a enseñar lo que tenían que enseñar y a enseñar cómo enseñarlo, o sea, no pedagogía y conocimientos básicos. Entonces, con ese precedente es que arranca después la micromisión Simón Rodríguez y después se crea la Chamba Juvenil, que lo que ha venido es disminuyendo la cantidad de tiempo de formación porque lo hacen como microprogramas, por eso se llama micromisión, son cursos cortos pero además también disminuyendo la calidad. Entonces, una de las cosas que habría que hacer en términos muy serios es evaluar a los docentes que están en ejercicio, que son egresados de esas misiones o que han sido incorporados por la Chamba Juvenil para saber efectivamente qué es lo que saben, qué es lo que están enseñando, porque una de las cosas que tuvimos el año pasado fue un año muy irregular en términos del uso del tiempo y de los cortes y de la pérdida de clases. Y entonces si tú, además de que tienes pérdidas de clases, los docentes que están en aula no manejan lo que tienen que enseñar o no saben enseñarlo bien, ¿qué tipo de calidad de formación tienes de los estudiantes que estás promoviendo de un grado para otro porque los promueves de forma automática? O sea, esas son las consecuencias que nosotros como ciudadanos tenemos que pensar que están sucediendo en educación.
no solamente ver cuáles son las condiciones en las que se está dando el proceso educativo, sino las consecuencias que va a tener para estas generaciones de jóvenes que se están formando en la educación básica y a los que, como ciudadanos de Venezuela, estamos obligando a cursar educación básica porque la educación es obligatoria. Tú tienes que, para ser ciudadano, obligatoriamente cursar educación básica. Y lo que te están ofreciendo es de muy baja calidad. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, a propósito del telón de fondo de la crisis y la situación económica, ya hacía referencia al respecto. ¿Qué podemos esperar la próxima semana? Nicolás Maduro insiste en prometer lo humano y lo divino, esto lo decimos nosotros, sobre todo garantizando el acceso a útiles escolares. No sabemos dónde saldrá el dinero para ello, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con la hiperinflación. Pero yo le pedía un comentario. Ciertamente, con 40.000 bolívares es prácticamente imposible vivir en nuestro país, menos de $2. El precio del dólar cerraba por encima de 21.000 bolívares, según la página oficial del Banco Central de Venezuela. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Amén de esta decisión de crear maestros express, que el ministerio, entiendo, niega de alguna manera, pero es una denuncia muy seria que hacen sindicatos en todo el país. La escuchamos. Lo que niega el ministerio es el nombre, pero la formación se está haciendo con la lógica de la chamba juvenil, y la lógica de la chamba juvenil es la misma. Unas semanas previas al inicio del año escolar tienen clase exclusivamente y eso no llega a 4 o 5 semanas, o sea, no pasa de allí. Y después directamente en aula con formación complementaria. Ese es el esquema y el ministerio lo que ha dicho es que no se llaman maestros express. Aristóbulo adicionalmente dice que se van a formar universitariamente porque crearon una universidad tapa amarilla que funciona en la sede del Ministerio de Educación y a la que lamentablemente, por cierto, le pusieron el nombre de Luis Bigot y que fue creada expresamente para canalizar todo este tipo de programas de formación. Eso es lo que está desmintiendo Aristóbulo. Pero yo quisiera tocar un tema adicional. En estos días ha habido mucha propaganda, y digo propaganda porque son notas de prensa de eventos cubiertos con la presencia de Maduro o la presencia de Aristóbulo, sobre lo que significa el inicio del año escolar con felicidad y el inicio del año escolar garantizando las condiciones y en resistencia, porque además mantienen el lenguaje de guerra. Y cuando uno se pone a ver las cifras, parecen cifras grandilocuentes, pero son, por ejemplo, están produciendo 2.500.000 cuadernos. Y la pregunta es, ¿para cuántos estudiantes? Si los estudiantes son 4 millones, que son los que están en las escuelas oficiales, les toca a medio cuaderno y unas paginitas a cada estudiante. Entonces, el utilizar grandes cifras, como por ejemplo las 603.000 toneladas de alimentos del PAE, o sea, esos son grandes cifras que se utilizan para generar la sensación de que se está haciendo mucho, de que va a haber abastecimiento total, de que va a estar cubierta la canasta educativa como tal, y eso es falso. O sea, tendrían que decir, bueno, la canasta educativa, ¿qué significa? Hay una parte de los anuncios incluye la llegada de una dotación para 5 estados y la dotación cubre el 12% de los estudiantes de las escuelas oficiales de esos estados. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿cuál es realmente la dotación que se está garantizando? Y la otra pregunta es, ¿para cuándo? Porque el año pasado lo vimos que a mediados de año estaban entregando morrales, inclusive pasado el mediado de año escolar estaban entregando morrales, y la pregunta es, un estudiante que recibe el morral en marzo, ¿qué hizo los meses previos para asistir con las mismas condiciones que el resto? No tuvo cuadernos, no tuvo la colección Bicentenario, no tuvo los insumos que necesitaba para funcionar y que deben ser garantizados por el Estado porque lo dice el derecho a la educación y lo dice la ley. Educación gratuita incluye útiles y uniformes para las escuelas oficiales. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, está bien, hazme los anuncios, pero hazmelos con cronogramas y cifras exactas. ¿Qué significa la dotación de útiles escolares? ¿Va a recibir un cuaderno y un lápiz? Yo estuve sacando las cuentas y según los anuncios que están reseñados en el Ministerio de Educación, el kit pudiera contener una camisa, un pantalón, un cuaderno, un lápiz y quizás un útil más, porque daba como para 5 cosas por estudiante si estábamos hablando de un kit, pero si no alcanzaba para eso, porque si se trataba, por ejemplo,
de una unidad de todo, no de un kit, sino de una unidad, no alcanzaba porque iba a dar un cuaderno o medio cuaderno por estudiante. Entonces, son cosas que falta seriedad, y hay una tendencia desde el Estado de crear, con la lógica esta de la resistencia y el parapeto del discurso de la guerra, de crear una política de atención por solidaridad. Es decir, si tú quieres que haya condiciones de mantenimiento en las escuelas y condiciones mínimas para que funcione, que deberían ser óptimas y no mínimas, entonces tú tienes que dedicar horas de mantenimiento a la escuela. Eso que antes era una responsabilidad del Estado, ahora es una responsabilidad de la solidaridad de la comunidad con la escuela. ¿Qué es eso? O sea, el Estado tiene una responsabilidad, tiene una obligación. El Estado tiene que cumplir con ella. Si no puede cumplir con ella, tiene que buscar formas alternativas, pero no puede trasladar a las comunidades la responsabilidad, porque está haciendo que la gente pague doble por educación. Paga con sus impuestos y paga con trabajo. Y en el caso de los maestros, yo quiero aquí hacer un inciso importante. Tú estás pidiéndole a los maestros que participen activamente en las jornadas de mantenimiento escolar. Es decir, que trabajen para garantizar tener trabajo. Entonces, no les estás pagando lo que le corresponde y le exiges trabajo adicional para poder mantenerlos en el cargo. ¿Qué es lo que tú esperas que tengan? Vocación. O sea, no es un problema de vocación, es un problema de condiciones. Así como todos sabemos que un niño que no come no aprende, un maestro que no come, que tiene estrés porque no puede cumplir con su responsabilidad familiar y que no tiene condiciones físicas y emocionales para hacer su trabajo y está cansado, agotado, no puede enseñar. O sea, de la misma manera que un niño no puede aprender, un maestro no puede enseñar. Entonces estamos condenando al sistema educativo a una paupérrima calidad por falta de seriedad y de compromiso y de cumplir con sus obligaciones del Estado. Gracias, Olga Ramos, por atendernos, acompañarnos del Observatorio Educativo de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que podemos esperar de cara al inicio del año escolar. No escapa este sector a la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, a la hiperinflación, los impactos de la devaluación de la moneda, que alcanza, a los docentes, a los padres y sobre todo a nuestros pequeñitos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito de la crisis humanitaria compleja, afecta, decíamos en el corte anterior, a docentes, a padres y representantes y a los niños. Para hablar acerca del impacto de esta situación de cara a el reinicio del año escolar, Maritza Landaeta se suma a nuestra mesa de debate. Ella forma parte del equipo de la Fundación Bengoa. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y a todo tu público. Gusto en saludarte. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración de su parte acerca de lo que podemos esperar de cara a la próxima semana con este inicio de año escolar. Comentábamos con nuestra invitada anterior las reivindicaciones de los docentes, una situación, por cierto, que afecta a padres y representantes también a los niños, que tiene que ver con los bajos salarios, la hiperinflación, el acceso a insumos a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Realmente es muy preocupante la situación actual, porque ya finalizando el año, era bien complicada la situación en las escuelas, especialmente en la parte nutricional y en la parte de atención de los docentes, porque ha habido un gran abandono realmente, porque ha habido mucha migración, y hemos visto y hemos sido testigos del esfuerzo que los docentes están haciendo para que realmente se pueda cumplir con el mínimo necesario que se requiere para la formación de los niños. Pero hay un hecho, María Alejandra, que el programa de alimentación escolar se ha venido a menos, y lo que estamos observando, por ejemplo, nosotros finalizamos el año con una evaluación en escuelas en el interior del país, y encontramos que, así como Cáritas dice que hay 35% de niños menores de 5 años con deficiencias moderadas y severas y retardo de crecimiento, bueno, eso lo estamos observando también nosotros en los escolares, con gran preocupación, porque son niños que vemos que no están subiendo de peso, niños que tienen realmente ya retardo en su desempeño escolar. Y esta situación hemos visto en los últimos meses que se ha agravado significativamente, porque ya realmente suplir los alimentos, combinar los alimentos y lograr un mínimo necesario de alimentación es bien complejo para todas las familias venezolanas de escasos recursos, de medianos recursos. Nosotros decimos que realmente el problema de la complejidad de la alimentación en Venezuela se ha hecho extensivo a todos los niveles sociales, y es muy difícil ahorita que un venezolano que en promedio puede ganar 2 salarios mínimos pueda satisfacer las necesidades alimentarias de su familia. Y sin lugar a dudas, no solamente son los niños, también son los docentes, que tampoco pueden cubrir sus requerimientos nutricionales, y estamos viendo también igualmente la pérdida de peso, la pérdida de la calidad de vida y del bienestar también de los docentes. Y por otro lado, María Alejandra, le sumas a eso todo lo que ha sido el problema de los servicios. Entonces conseguimos las escuelas sin agua, sin luz, los estudiantes, los niños en aulas oscuras, con serios problemas, como sabemos todo lo que afecta a eso, no solamente para su preparación y su conocimiento, sino también desde el punto de vista de lo que significa para el estado normal de su salud. Entonces, sí estamos muy preocupados, y esta situación llama reflexión, porque estábamos diciendo ahorita que apoyar a la escuela, proteger a las escuelas, es una de las estrategias que tenemos todos que desarrollar es un mecanismo para compensar la crisis que estamos viviendo. Sobre el tema de la nutrición, quiero detenerme en lo que decía nuestra invitada. Hacía referencia ella al dato que publicó Michelle Bachelet durante la actualización del informe sobre Venezuela, y efectivamente ella hacía referencia a la información que en el terreno ha logrado recoger Cáritas. En nuestro país se registró un 35% de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en zonas más pobres de 18 estados. ¿Cuál es la información que ustedes desde la Fundación Bengoa han logrado recabar con relación a este tema? Bueno, que lo que te comentaba, que realmente hemos encontrado en las escuelas niños que están asistiendo, niños escolares mayores de 6 años, en los cuales estamos consiguiendo 30%
de desnutrición moderada y severa en muchos de estos niños. ¿Qué significa eso? Eso significa que son niños que vienen acumulando déficits de calorías, de proteínas, que no tienen los requerimientos mínimos necesarios para lograr tener un crecimiento de acuerdo a su edad y al sexo. Entonces, estas deficiencias que vemos en la parte biológica que causan retraso en la talla, también impactan su desarrollo cognitivo. Y muchos de estos niños no están realmente con las habilidades desarrolladas para poder aprender lo mínimo necesario que requieren de acuerdo a su edad y a su currículo escolar. ¿Cuál es el impacto en el presente y sobre todo de cara al futuro para estos niños? En el presente es que estos niños no van a poder cumplir, llevar a cabo todo lo que el sistema educativo le exige, porque no tienen las habilidades desarrolladas, pero en el futuro vemos que estamos creando un grupo de venezolanos que cada vez le estamos limitando más sus oportunidades de desarrollo y de mañana ser profesionales o desempeñarse en carreras importantes que necesita el país. Además, es bueno decir que esta es una población que va a necesitar una atención especial porque además de la alimentación requiere una gran estimulación para poder compensar sus déficits. A propósito del informe presentado por Michelle Bachelet sobre nuestro país, ella hacía referencia justamente a la deserción escolar, no solo por la crisis de los servicios, la hiperinflación, el tema del transporte y también la falta de alimentos. Ella hablaba de que las personas entrevistadas y la documentación que publicó sobre nuestro país constantemente se referían a la falta de acceso a alimentos debido a la escasez, como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente en nuestro país. Los entrevistados han dicho que comen una vez, esto lo hemos hablado con nuestra invitada, o como mucho 2 veces al día y consumen pocas proteínas y vitaminas. Yo le pediría un comentario en general sobre lo que está ocurriendo, que afecta a nuestros niños, a sus padres y representantes y también a los docentes en Venezuela. La escuchamos. Nosotros consideramos que estamos llegando a un colapso en la alimentación del venezolano. ¿Por qué? Porque antes era el problema del desabastecimiento, pero ahora es la imposibilidad que tiene la familia venezolana de adquirir los alimentos. Y eso realmente crea una situación desde el punto de vista de inseguridad alimentaria muy severa. No hay posibilidades que una familia venezolana pueda ahorita cubrir los requerimientos mínimos de acuerdo a sus ingresos. Al no tener accesibilidad se complica, pero además desde el punto de vista nutricional para nosotros es muy difícil lograr que la gente pueda, haciendo combinaciones, superar y sustituir los alimentos más costosos, como son las proteínas de origen animal, que realmente desde hace años desaparecieron del plato del venezolano. El pabellón se convirtió en un plato de lujo para los venezolanos y desafortunadamente estos grupos están muy sometidos a estas deficiencias calóricas y proteicas, tal como lo decía realmente la doctora Bachelet. En Venezuela la crisis alimentaria es muy severa y eso está significativamente dañando la producción nacional, está dañando, porque mira, tenemos personas que cada día tienen menos posibilidades de producir, pero también desde el punto de vista del desempeño de esta población que está sometida permanentemente a estas deficiencias nutricionales, es muy difícil que con hambre la gente pueda producir. Tengo que preguntarle, cuando nuestra invitada dice que estamos a las puertas de un colapso alimentario en Venezuela, ¿estamos hablando de un fenómeno tan terrible como la hambruna o todavía estamos muy lejos de una situación de esa naturaleza? Bueno, estamos hablando que hay zonas en Venezuela ya en las cuales la situación de hambre es muy crítica, especialmente en el interior del país, donde no hay un acceso quizás un poco a los alimentos que se compran a través del programa de distribución del Estado. Y en esa zona realmente la situación de hambre es una realidad en nuestro país, que es parte de lo que está haciendo que los venezolanos migren en busca de alimentos. Cuando le preguntamos a las personas, realmente en Venezuela ahorita el hambre es uno de los grandes conflictos en la familia que hace que la familia migre buscando fuentes de ingreso y de alimentarse mejor.
Ahora, a propósito, por ejemplo, de un programa que también criticó la expresidenta Bachelet en su informe sobre Venezuela, que es esto denominado los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Hace algunos días, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver un reporte publicado por la organización Ciudadanía en Acción. Ellos afirmaban que los CLAP apenas en este momento cubren 15% de las proteínas que requiere una familia. ¿Ustedes han investigado al respecto o no? ¿Qué puede decirnos? Sí, realmente la fuente de proteínas que pueda proveer los CLAP son muy poquitas. Y no solamente la fuente de proteínas, la cantidad de gramos persona día que la bolsa del CLAP puede llegar a la familia es sumamente baja. Entonces, realmente no hay forma que las personas nada más recibiendo eso puedan cubrir sus requerimientos. Eso les dura 4 o 5 días. No hay fuente, porque las fuentes de proteína básicamente son los granos, y no en todo. Y hay una cosa muy importante, María Alejandra, que los CLAP llegan, hay zonas de Venezuela que apenas llega al 30% de las personas que los requieren. Y cada vez de 12 alimentos, que era lo que tenía realmente, actualmente tienen 5 o 6, y básicamente son carbohidratos. Casi ahí no hay proteínas. Pero además, también no es un secreto para nadie de la calidad de los alimentos que llegan en los productos de estos alimentos, son muy, muy deficientes y no cubren, por ejemplo, una cosa tan importante en Venezuela como es que la harina de maíz enriquecida ayuda al venezolano a tener menos anemia, a cubrir sus requerimientos. Realmente eso no se está cumpliendo porque la harina que distribuyen estos productos no está enriquecida. Finalmente, antes de hacer la pausa de publicidad, yo le preguntaría acerca de la comunidad internacional. Human Rights Watch, desde abril, le ha pedido a Naciones Unidas una respuesta a gran escala frente a la crisis en nuestro país. Esto ha sido imposible. La ayuda humanitaria que ha llegado es absolutamente insuficiente, tomando en cuenta las dimensiones de lo que está ocurriendo en Venezuela. Quisiera un comentario de su parte con relación a este tema. Bueno, realmente hasta ahorita el impacto que ha tenido la distribución de la ayuda humanitaria en Venezuela básicamente está muy orientada hacia las zonas de la frontera. Se estiman las personas que manejan esto, que en Venezuela se necesita ayuda para aproximadamente 6,5 millones de personas, y apenas se está comenzando y se está partiendo de una ayuda para 2,5 millones, pero nosotros en las ciudades no lo vemos porque realmente eso está concentrado en los estados fronterizos, y la implementación de esto ha sido bastante complejo, y ahorita realmente no se ha visto en todos los ámbitos donde debe estar llegando la presencia de la ayuda humanitaria. Gracias, Maritza Landaeta, por atendernos, acompañarnos. Ella forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, conoce perfectamente, el tema que nos ocupa la mañana de hoy, el impacto de la crisis, sobre todo para nuestros niños, tomando en cuenta que la próxima semana, en teoría, comienza el año escolar en Venezuela. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y como decía Olga Ramos al inicio de este programa, las cuentas no dan. Es decir, los anuncios que hace Nicolás Maduro con relación, por ejemplo, a esto de garantizar los útiles escolares para todos nuestros niños de cara al comienzo del año escolar, no cuadran tomando en cuenta las necesidades y sobre todo el telón de fondo de la crisis que nos afecta a nuestro país, incluyendo la hiperinflación y la improductividad de empresas que fueron expropiadas hace muchos años en Venezuela. Para hablar acerca de este tema en específico, saludamos en la línea telefónica a Dan Celis, vicepresidente de Conindustria. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa. Y un gusto. Un saludo a toda tu audiencia. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de este tema. Nos decía Olga Ramos que los anuncios que hizo Nicolás Maduro, por ejemplo, advirtiendo que iban a producir 2.500.000 cuadernos para los niños de la patria, no coincidían con las necesidades. Además, tomando en cuenta la situación de empresas como la antigua Inbepal, que han pasado una situación muy complicada desde el punto de vista económico, incluso de quiebra. ¿Qué puede decirnos? No, volvemos a lo mismo. Son las mismas medidas que lo que han hecho a lo largo de 20 años, que desaparezcan más de 10.000 industrias, y muchas de esas industrias son las que hacían esos útiles escolares, ¿no? Son pañitos calientes, son medidas que no compensan realmente las necesidades de los venezolanos. Por eso es que vamos a lo mismo. Siempre hemos pedido un cambio de esquema económico, un cambio que elimine este esquema centralista, que lo que ha hecho es eliminar muchas de esas empresas y otras las ha ido estatizando, como este mismo caso que tú has dicho, y que al final no producen lo que, al final terminan más bien haciendo un costo para el Estado. Lo que requerimos es una política económica nueva, una política económica innovadora, como en el resto del mundo, que lo que haga es incentivar la competencia, incentivar que vengan inversiones, incentivar que vengan productos. Eso es lo que hay que hacer. De resto seguiremos en la misma situación, creando miseria y afectando a los venezolanos. ¿Cuál es la situación de la industria del papel en este momento, según la información que maneja Conindustria? No, la industria papelera está trabajando, en términos generales, todas las industrias venezolanas están trabajando al 18% de su capacidad. Mucha de esa producción ha desaparecido. Hay empresas que terminaron en manos del Estado, empresas papeleras, que hoy en día están produciendo absolutamente nada. Más bien son empresas que le siguen costando al Estado. Ese es el problema, es donde tú estás viendo que no hay los insumos, que no hay por ejemplo, hasta esos cuadernos tan buenos que teníamos nosotros en el pasado, cuadernos hechos en Venezuela por venezolanos, y ahora más bien es un problema conseguir los insumos, o están viniendo unos productos importados de muy mala calidad, con unos controles de calidad muy malos, y de paso unos precios muy altos. La única forma que los productos importados cuesten menos es que haya una producción nacional vigorosa, una producción nacional eficiente, una producción nacional que haga que esos productos importados tengan que bajar los precios, y ese no es el escenario actual en vista de la desinversión que ha habido por unas políticas económicas absolutamente desacertadas. En este momento, si las familias, como nos decía Maritza Landaeta, les cuesta mucho acceder a los alimentos, mucho más
los útiles escolares, a los uniformes. Le pediría un comentario en torno a este tema, el impacto de la hiperinflación para este sector en concreto de nuestra economía. Lo escuchamos. Claro que sí. El gran problema es la caída del poder adquisitivo de los venezolanos, la caída de la demanda de los venezolanos. Eso es lo que está afectando, más la inmigración del país, que se han ido más de 4 millones de personas, que eran 4 millones de consumidores también. Eso lo que está haciendo es que que la posibilidad de venta que tenemos de los empresarios y nosotros los industriales se vea mermada. Como digo, estamos trabajando un 18% a un 19% de la capacidad según nuestra última encuesta de coyuntura, y tú puedes imaginarte que una empresa que tiene solamente trabajando al 19% de su capacidad, pero tiene costos que son por el 100%, porque tú sigues teniendo costos en la empresa aunque vendas menos, y por lo tanto en menos productos tienes que dispersar mucho más todo tu costo, por lo tanto los productos se van encareciendo. Entonces lo que se requiere es un impulso hacia la economía. ¿Y cuál es la única forma que sube el ingreso de los venezolanos? No es con un aumento general de sueldos y salarios. Eso lo que hace es empobrecernos más, eso lo que hace es alimentar más la hiperinflación. Es a través de que haya industria, es a través de que haya comercio, es a través de que haya más empresas. Empresas hay más oportunidades. Por lo tanto, si usted está trabajando en una compañía donde usted no se siente a gusto, donde usted no se siente que le están pagando lo correcto, se irá a otra compañía y tendrá por lo menos, imagínese que usted tenga para escoger 10 oportunidades distintas. Eso hace que se vaya subiendo el ingreso de los venezolanos con las oportunidades, con la inversión. Y en la medida que no tengamos un marco jurídico que te lleve, o unos actores que creen la confianza suficiente, tanto internamente para los inversionistas nacionales como externamente para los inversionistas extranjeros que puedan traer sus capitales al país, vamos a seguir en lo mismo, en una política hiperinflacionaria que lo que hace es crear más miseria en los venezolanos. Buenos días, comentamos con nuestros invitados este anuncio de Nicolás Maduro de restablecer el control de precios en nuestro país en pleno proceso hiperinflacionario y, tras una devaluación continuada de nuestra moneda. ¿Qué impacto podría tener una decisión de esta naturaleza para el sector que usted representa? Esa es la misma política de hace 20 años que lo que ha hecho es eliminar empresas. En el caso industrial se han perdido más de 10.000 industrias. Con esa política de control de cambio, ¿qué va a saber un funcionario cuánto es el costo? La única forma que los precios bajen es que haya más oferta. Esa es la única forma que los precios bajen. Y que bajen de forma definitiva. Es que haya oferta, es que usted pueda escoger entre 10 productores, por ejemplo, de cualquier rubro, y usted vaya al automercado y tenga 10 productos para escoger diferentes marcas. El que esté vendiendo más caro, ese tenderá a desaparecer. El que esté vendiendo productos de mala calidad, ese tenderá a desaparecer. Ese tipo de políticas restrictivas y de controles lo que han hecho es perjudicar al país, perjudicar a la producción nacional. Y en la medida que haya menos producción, entonces cuando empiece usted a ver esas distorsiones. Eso es lo que hay que cambiar completo. Ir a una política distinta, ir a una forma diferente de concepción de la economía. Una economía, como le dije, una economía moderna, que se base en la competitividad, que se base en la inversión, que se base en la competencia. Esa es la única forma. De resto, seguiremos teniendo una mortandad de empresas, seguirán alejándose las empresas y seguiremos en manos de productos importados de mala calidad y a muy altos precios, que lo que hacen es empobrecer muchísimo más a los venezolanos. Finalmente, a propósito de la mortalidad de empresas, ¿cuántas compañías en el sector que usted representa, con cuántas compañías podría cerrar este año en Venezuela, en el sector que usted representa, si no cambian las cosas en nuestro país? Bien, hace 20 años teníamos más de 13.000 empresas, ahora quedan 2.600 empresas en el país. De esas 12.600 empresas, de seguir la situación, estamos calculando que se pudieran perder unas 600. Pero en términos generales, usted mira que yo vengo ahorita de una gira por los estados andinos del país, con las condiciones más adversas del mundo, colas de 4, 5 y 6 horas para poner combustible, una frontera cerrada injustamente o parcialmente cerrada, que hace más bien que los venezolanos, un puente que está hecho para que pasen en carro, tengan que pasar a pie, que van en contra ni siquiera de cualquier otra, sino afectando al venezolano común en una frontera tan viva como es la frontera del Táchira, trabajando con todos los problemas que tienen, y ahí siguen muchos de nuestros empresarios siguiendo apostando porque hay esperanza, y esa es la idea. Atrás de esos empresarios hay empleo, personas que están trabajando ahí,
familias que dependen todavía de esos ingresos que salen de nuestras industrias y de todavía de esos productos, especialmente en el Táchira, trabajando en productos de producción de cacao y café. Mira, están exportando, buscando la forma de exportar y creando empleo en la zona. Eso es lo que tenemos que fortalecer. Tenemos que fortalecer esos pequeños, medianos y hasta los propios grandes empresarios, que son los que al final dan empleo. Son al final los que producen los productos, los que crean valor a la sociedad. Y el sector industrial seguimos apostando y vamos a seguir apostando en Venezuela, pero requerimos un cambio. Pero la esperanza y la fe sigue ahí. Gracias, Adán Salís, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vicepresidente de Conindustria, expresando opiniones acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el inicio del año escolar y el impacto que esta crisis tiene para la producción de útiles de papel en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.